Buenos días, buenas. Hoy es lunes, probablemente van a estar viendo este episodio el martes o días después. No me dio chance de grabarlo ayer domingo porque la verdad nos tomamos el día para descansar con Alan. Ha sido una semana bien cansada, pero mi compromiso sigue porque mi compromiso es con Dios y yo ya le dije a Dios que yo todos los martes voy a estar subiendo un nuevo episodio. Hoy no sabía de qué hablar específicamente. Realmente me levanté en la mañana y no agarré mi Biblia, que es normalmente lo que hago. Me levanto, me voy a la sala, agarro la Biblia y leo un poco. Después entro en un momento de oración y empiezo mi día. Hoy no empecé así. Sí me levanté dándole las gracias a Dios por todo en mi mente, ¿verdad? Y me fui a bañar. Y cuando me estaba bañando, pues puse un podcast de fondo en el que estaban hablando de la importancia de leer la Biblia y de varias cosas del poder de la palabra, de que no solo realmente nos tenemos que quedar en escuchar podcasts de otras personas, sino que nosotros mismos tenemos que agarrar la Biblia o escucharla, pero como poner de nuestra parte, ¿verdad? Que sea algo bien personal. Entonces yo dije, yo creo que voy a hablar un poco de eso hoy cuando llegue a la tienda. Pero estando aquí, abriendo mi Biblia, yo dije, ¿qué versículo puedo incluir en lo que voy a hablar hoy? Y recordé que yo siento que en cada episodio, ustedes lo siento, siempre les menciono como estaba pasando por un momento de crisis, pero es que la verdad es que he pasado por un montón de momentos de crisis, así que ese era uno de ellos. Estaba pasando por un momento de crisis, no solo de ansiedad, eh, sino que tenía depresión y estaba teniendo pensamientos intrusivos bien fuertes y feos que me empezaron a asustar y me empecé a desesperar. Y lo que hice fue llamar a una amiga de Argentina. Ella la conocí en un grupo de oración y la verdad es que ella es tan sabia. Dios le ha dado tanta sabiduría y la ha rescatado de varias cosas, incluyendo depresión. Aquí voy a poner un anuncio de un warning de tal vez de cosas, no, mejor ni lo hablo, pero el punto es que Dios la ha salvado de cosas bien fuertes que empiezan con depresión y pues allá ustedes imagínense de qué otras cosas la ha salvado. Y me acuerdo que yo la llamé y le dije como que no sabía qué hacer porque ya días estaba yo lidiando con una depresión bien fuerte. Yo le preguntaba a ella como... Eh, ella se llama Carla. Yo le decía, Carla, ¿será que es la voluntad de Dios que yo sufra? ¿Será que es que voy a estar lidiando con esto toda mi vida? Qué horrible, ya no quiero vivir así. No sé por qué no dejo de sentirme así. Bueno, yo estaba desesperada, estaba horrible, había perdido un poco la esperanza. Y ella me dijo que leyéramos juntas, que agarrara mi Biblia y que pusiera el Salmo 18 y que lo leyera en voz alta y que lo leyéramos juntas. Y entonces yo oí el Salmo 18 y dije, güey, pucha, es súper largo, pero se lo voy a leer hoy a ustedes. Así que si tienen su Biblia, lo ideal sería que, que ustedes también lo lean. Mi Biblia es Reina Valera 1960, así que si ustedes tienen otra versión y las palabras no son exactamente las mismas, es por eso, ¿verdad? Pero empieza así, Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó.
Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, y los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me elevas sobre los que se levantasen contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Wow, wow, espero que hayan escuchado y hayan absorbido esta palabra. Yo hasta tengo como un poquito de ganas de llorar, porque bueno, en general esto es un canto, una súplica, una historia de un siervo de Dios, una persona fiel a Dios, que intenta seguir los caminos del Señor y que estaba pasando por un mal momento porque tenía enemigos en contra de él. Y esos enemigos en esta historia pueden ser enemigos físicos, pueden ser personas que estén en su contra, pero cuando yo lo leí, yo lo tomé como enemigos espirituales también, que era por lo que yo estaba pasando en ese momento, las voces, la depresión, todo eso, ¿verdad? Esas cosas no vienen de Dios. Y al leer esto, me cambió un poco el chip porque generalmente yo pensaba en Dios o pensaba en Jesús y uno siempre se imagina como al Dios y al Jesús de amor, pero no solemos, pienso yo, pensar en que Dios se enoja, que Dios es un Dios poderoso, como yo leí lo de esta parte de humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. O sea, me imaginé como aquel fuego, aquel humo, como, o sea, algo gigante, enojado porque le estaban haciendo mal a su siervo. Se enojó y ¿cómo se llama? Y bajó del cielo a ayudar a su siervo. Le tendió la mano.
pero no le tendió la mano porque Él nos ama a todos, le tendió la mano porque también hay que poner de nuestra parte, porque este siervo se agradó, porque Dios se agradó del siervo. Y yo lo tengo bien presente eso. Yo tengo bien presente esa frase también de el versículo 19 que es, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esa fue la razón. Y cada vez que yo tengo una bendición en mi vida, yo digo, gracias Dios. Y muchas veces pienso, todo esto es porque Jehová se agradó de mí. Y yo quiero que Dios se agrade de mí. Porque puede ser que, que quiera que Dios se agrade de mí, a veces como por razones egoístas, pero a la vez es como sé que no soy nada sin Dios y que Él lo puede todo y que va a luchar por mí. Y me encanta porque es como un premio, es un premio, es como la manera de vivir, como agradar a Dios, es nuestro propósito y es la mejor manera en la que podemos vivir. Aquí dice en el versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. O sea, no basta solo con que Dios nos ame y ahí vamos a esperar a que Dios, ¿cómo se llama? Pues obre a nuestro favor. No es que Él no quiera hacerlo, porque sí, sí nos ama, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Si nos queremos llamar hijos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios. El ser hijo de Dios se gana, se trabaja para llegar a serlo. Es un regalo que está ahí disponible para nosotros, pero depende de nosotros tomarlo. No solo es que ahí existe. O sea, nosotros tenemos que tomar el regalo, aceptarlo y agarrar nuestra cruz, cargarla y seguir a Dios. Y seguir a Dios no solo es, me he dado cuenta yo, levantarnos todos los días y decir gracias Señor, no, es buscarlo, es conocerlo, es leer la Biblia y no solamente escucharla en podcast como les empezaba a decir en la mañana, porque yo también me sentí como, o sea, nadie es perfecto, ¿verdad? O sea, yo no les estoy diciendo esto como de un punto de vista de juzgar a las personas que solo escuchan podcast o cosas así. Yo también he hecho lo mismo, pero siempre es bueno tener ese wake up call de vez en cuando de no, yo tengo que tomarme el tiempo de leer la Biblia y no solo por tener conocimiento, sino porque esta es la manera de establecer una relación con Dios. Esta es una de las maneras que agradamos al Señor. ¿Cómo vamos a saber cómo agradar a Dios si no leemos cómo agradar a Dios? Aquí nos vamos a dar cuenta de cómo agradar a Dios. Aquí es que Él, o sea, a través de la Biblia y de sus palabras, porque esta es palabra de Dios, es que Él nos habla a nosotros y así lo vamos a conocer. No podemos agradar a alguien que no conocemos. Y me encanta, es que me encanta todo este capítulo, todo el Salmo 18, porque es como empezó David quejándose y llorando, probablemente después diciendo, como empezando a tener esperanza de que Dios lo escuchó, después empezó a decir las razones por las cuales Dios lo escuchó y después está el desenlace de que Dios actuó y que David terminó siendo vencedor y triunfó sobre los problemas, sobre sus enemigos y todo por ser obediente a los mandamientos de Dios, porque no se apartó impíamente de Dios, no se apartó, pues todos sus juicios estuvieron delante de él. Y esas son pruebas, a veces Dios nos pone pruebas, o mejor dicho, Dios no nos pone pruebas, sino que permite pruebas en nuestra vida. No es como que Dios no nos tiene que probar, pero Dios permite ciertas cosas para probarnos. Y obvio, son pruebas, entonces no es que es algo sencillo, ese es el punto de que sea una prueba que va a llevar un poco de esfuerzo superarla, pero es posible. Y si David pudo, nosotros también vamos a poder. Y David no es el único que pasa por pruebas. O sea, el mismo Jesús fue tentado, pasó por pruebas, fue tentado en el desierto cuando estuvo 40 días ayunando. El enemigo fue a tentarlo. Lo tentó con comida, lo tentó con poder, lo tentó con probar a Dios, con probar la palabra de Dios. ¿Y cómo reaccionó Jesús en contra de esas pruebas? Con la palabra, conociendo la palabra de Dios. Porque créanme que el enemigo se sabe toda la Biblia, se la sabe más que ustedes y que yo y que el más grande estudioso de la Biblia del mundo. Satanás se sabe la Biblia, era un ángel.
Eh, pero por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra para que nadie nos engañe y nadie nos pueda atacar con ella. Y aparte leerla pidiéndole discernimiento a Dios y guía a Dios, porque no es lo mismo leerla predispuesto o no sé, o leyéndola como para atacar a la gente. Ese no es el punto. Uno la lee porque uno quiere luz, porque uno quiere salir de esa oscuridad donde uno está, porque uno quiere conocer de Dios, porque uno le pide a Dios como por favor, quiero entenderte, quiero conocerte, quiero tener sabiduría para vivir bien, para vivir de acuerdo a tus mandamientos, a lo que esperas de mí, para agradarte. Ahí el Señor nos da verdadera sabiduría, verdadero conocimiento, nos hace como esponjitas y nos hace absorber más esta palabra. Yo siento que nunca he sido una persona como que en el mundo digamos así como, uy, qué inteligente esa chava. O sea, como average. Yo considero que yo toda mi vida he sido average, pero desde que me empecé a acercar a Dios, siento que no es tanto que ahora, wow, soy más inteligente, pero sí me siento más sabia. Y es diferente la inteligencia y la sabiduría, y se los dejo de tarea que busquen cuál es la diferencia. Pero la sabiduría de Dios es inigualable. Y, y ya todas las cosas cambiaron, pues. Ya todas las cosas cambiaron, ya antes me acuerdo que yo tenía como compraba un montón de libros, de clásicos, ¿verdad? De inglés y todo eso, y está bien leerlos y todo, pero yo los compraba porque yo quería como ser tan culta y ser tan inteligente y entender todas las referencias. Ahora solo me importa leer la Biblia y puede que lea como algunos libros relacionados con Dios, ¿verdad? Y esas cosas, pero ya no me interesa leer la Odisea, o sea, sí, no me interesa. O sea, tengo el más grande libro del mundo, el más interesante, el más todo, y ahí viene Elena. Y yo así, pase, pase. Y yo, buenos días. Me he tardado porque tuve que haberlo grabado en 15 minutos. Chapi. Y yo, voy a terminar de grabarlo, pero usted pase tranquilamente. Pero sí, creo que me he tardado mucho en este podcast y yo creo que ya está bien que lo paremos aquí. Pero nada, si los puedo dejar con algo es con eso. Siempre los dejo con que lean la Biblia, con que busquen de Dios ustedes mismos, con que sí escuchen podcast o otras personas hablando sobre Dios, porque escuchar a otra persona edifica también, escuchar otros testimonios, pero busquen de Dios ustedes mismos. Y pues lo voy a dejar con el versículo de siempre, que es por nada estéis afanosos, más bien en todo momento presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego y denle las gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Chapi.